¿Quién es el autor de la Biblia? El punto de vista bíblico. La Biblia expone con franqueza quiénes fueron sus escritores. Diversas secciones comienzan con frases del estilo de las palabras de Nehemías, la visión de Isaías y la palabra de Jehová que le ocurrió a Joel. Y lo encontramos en Nehemías 1:1, en Isaías 1:1 y en Joel 1:1. 40 escritores y un solo autor. La mayoría de los escritores bíblicos admitieron haber escrito en nombre de Jehová, el único verdadero Dios, y haber sido seguidos por él o por un ángel. Y lo encontramos en Zacarías 1, del 7 al 9. Refiriéndose a los profetas de Dios, el apóstol Pedro indicó: hombres hablaron de parte de Dios al ser llevados por el Espíritu Santo, y lo encontramos en 2 de Pedro 1:21. Toda la Escritura es inspirada por Dios, aclara el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3:16. El vocablo griego traducido inspirada de Dios significa literalmente insuflada por Dios, queriendo decir que Él actuó en la mente de los escritores humanos mediante una fuerza invisible al transmitirle su mensaje. Hubo veces en que Dios dictó su mensaje directamente a sus siervos humanos, como se lee en Éxodo 34:27. Otras veces Dios hizo que los hombres contemplaran en visiones las cosas que quería que escribieran. Ezequiel dijo: empecé a ver visiones de Dios, y lo encontramos en Ezequiel 1:1. De igual modo, Daniel mismo contempló un sueño y visiones de su cabeza sobre su cama, y lo encontramos en Daniel 7:1. El último libro de la Biblia, Apocalipsis, se comunicó por este medio al apóstol Juan, quien escribió por inspiración: llegué a estar en el día del Señor, y oí detrás de mí una voz poderosa, como la de una trompeta, que decía: lo que ves, escríbelo en un libro. Y lo encontramos en Apocalipsis 1, del 10 al 11. Hermanos, aunque Jehová usó escritores humanos, podemos confiar en la labor de ellos, tanto como confiaron los primeros cristianos, quienes aceptaron las sagradas escrituras, no como palabra de hombres, sino como lo que verdaderamente es, como la palabra de Dios. 1 de Tesalonicenses 2:13. Casi todo creyente se enfrenta al interrogante tarde o temprano: ¿cómo se sabe que la Biblia es verdadera y que Dios es el autor de ella? La pregunta no es nueva. La primera tentación que experimentó el hombre empezó con un ataque a la palabra de Dios. El diablo, en forma de serpiente, le dijo a Eva: ¿con qué Dios os ha dicho? En Génesis 3:1. El diablo todavía sugiere esa misma duda. ¿En verdad Dios lo dijo? La palabra de Dios es nuestra defensa contra el diablo. Cuando Jesucristo fue tentado por Satanás, su defensa contra el enemigo fue la palabra. Hoy vamos a ver algunas evidencias que significa probar o demostrar claramente que Dios es el autor de la Biblia. Vamos a ver los efectos de las Escrituras. Los efectos sobrenaturales de la Biblia son evidencia de su origen sobrenatural. El cumplimiento de sus promesas comprueba que estas son verdaderas y auténticas. Sanidades milagrosas, liberación de la drogadicción y el alcoholismo, transformación de vidas y millones de respuestas a las oraciones basadas sobre las promesas de la Biblia constituyen en parte las evidencias que nos convencen de que Dios hizo las promesas. También vamos a ver algunos descubrimientos relacionados con las Escrituras. Por ejemplo, la arqueología. La ciencia que estudia culturas antiguas ha descubierto manuscritos y monumentos que comprueban la veracidad de los registros bíblicos. Por ejemplo, el Sargón, mencionado en Isaías 20:1. Se creía que era solo un personaje de leyenda entre críticos de la Biblia, pero su palacio fue descubierto por un arqueólogo francés en 1843. Isaías 20:1 cuenta la historia de cómo Sargón conquistó Asdod, una ciudad filistea.
Esa es la misma historia que se encontró pintada en uno de los muros del Palacio de Sargón. Los críticos de la Biblia ya no se burlan de su narración histórica porque muchos datos han sido comprobados como auténticos por descubrimientos arqueológicos. La filología es la ciencia del lenguaje. Por las palabras usadas en el modo en que se deletreaban, expertos en esta ciencia pueden descifrar cuándo se escribió algo. Usando estos métodos, los filólogos han verificado que las profecías bíblicas se presentaron antes de que ocurrieran los eventos predichos. Un ejemplo se encuentra en los rollos del Mar Muerto, descubiertos en la década de 1940, donde hay prueba positiva de que las profecías sobre el cautiverio fueron escritas antes de que ocurriera. Otro punto es la excelencia de las Escrituras. Un libro inspirado por el Dios sabio, santo y amoroso debe superar en excelencia a todos los libros en su enseñanza moral. La Biblia lo hace. La expresión sencilla de sus historias invita a los niños a leerlas. Al mismo tiempo, doctos en la materia no han podido comprender toda la profundidad de sus verdades. Si usted leyera la Biblia 100 veces, siempre encontraría algo nuevo que nunca había notado antes. Dios continúa hablando a través de su libro. La excelencia literaria de la Biblia ha sido reconocida por los eruditos en universidades. La enseñanza de sus proverbios, el aliento de los salmos y la honradez de su historia todavía alcanzan a las personas y se usan como ejemplo de lo que debe contener la buena literatura. También vamos a ver ahorita vamos a conocer el nombre del autor de las Escrituras. Si un libro serio y digno de confianza da el nombre de su autor, creemos que él lo escribió. La Biblia menciona a Dios como el autor y verdadero y dice que él la inspiró en 2 de Timoteo 3:16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces nos damos cuenta que el Señor es quien ha escrito, es el autor intelectual de la Biblia, pero usado por medio de hombres. Otro punto importante que comprueba que Dios es el autor de la Biblia es que la Biblia es indestructible. La supervivencia de las Escrituras demuestra el cuidado que Dios ha tenido a su palabra. El factor tiempo es el peor enemigo de la mayoría de los libros. Se vuelven anticuados, pierden su popularidad y después desaparecen, pero no así con la Biblia. El que tiene la Biblia tan antigua como es, tenga la solución para problemas del siglo 21, da evidencia de que es verdadera, de que es la palabra de Dios, ha sobrevivido la prueba de tiempo. Algunos reyes han tratado de destruir todas las copias de la Biblia en su país y han sentenciado a muerte a sus lectores. Los críticos la han atacado cruelmente, pero la Biblia sigue en pie sobre todos sus enemigos. Recordemos lo que dice 1 de Pedro 1:24-25. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y último punto que vamos a analizar ahorita es la superioridad de las Escrituras. La superioridad de la Biblia se ve en su alcance universal. Satisface las necesidades de la naturaleza humana bajo toda condición. El hombre más humilde encuentra esperanza en sus promesas. El intelectual, las respuestas a sus inquietudes. La Biblia es apropiada en toda época y para toda categoría de personas en el mundo entero. Por revelación, la Biblia trata con autoridad lo que es especulación en otros libros. Nunca se ha probado ninguna teoría científica que la Biblia contradiga. Algunos creen que la Biblia y la ciencia se contradicen. Al contrario, la investigación científica se ha comprobado que revela que la Biblia tiene razón. 2000 años antes de que la ciencia descubriera que la Tierra era redonda, Isaías mencionó el círculo de la Tierra en Isaías 40:22. No hay otro libro que se iguale a los Salmos en belleza, a las enseñanzas de Cristo en lo moral o a las epístolas en sublimidad. Aún los hombres que criticaban a Cristo dijeron de él, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, en Juan 7:46. La superioridad de la Biblia se revela en la profundidad de sus conceptos y la sencillez de su expresión. Un niño puede leer la Biblia con gusto, pero ni aun el hombre más sabio puede sondear sus profundidades. La Biblia es inagotable, poderosa, transformadora. Es la base de nuestra fe y esperanza de toda eternidad.
La pregunta que nos hacemos, ¿por qué se le llama a la Biblia la Santa Biblia? La frase Biblia sacra, libro santo, apareció por primera vez en algún momento de la Edad Media. En inglés, uno de los primeros, si no es el primero, que utilizó el título de la Santa Biblia, apareció en 1611, en la portada de la versión autorizada, conocida en Estados Unidos como la versión de King James. La palabra santa tiene varios significados, y como veremos, todos ellos describen la palabra de Dios. Un significado de santa es sagrada, santificada. Cuando Dios le habló a Moisés desde la zarza ardiente, él le ordenó quitarse sus sandalias, porque estaba parado sobre tierra santa. El lugar se santificó por la presencia de Dios. Por ser Dios sagrado, la palabra que él habla también son sagradas. De la misma manera, la palabra de Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. También son sagrados. Así como todas las palabras que Dios ha dado a la humanidad en la Biblia, puesto que Dios es perfecto, sus palabras son perfectas. Salmo 19:7. Siendo un Dios justo y puro, también su palabra lo es, en Salmo 19:8. La Biblia también es santa porque fue escrita por hombres bajo la dirección e influencias del Espíritu Santo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 2 Timoteo 3:16. La palabra griega traducida como inspirada por Dios es theopneusto, de theos, que significa Dios, y neos, que significa respirar o respirar sobre. Así que nuestro Dios Santo, en la persona del Espíritu Santo, literalmente expiró la santa palabra de las Escrituras sobre los escritores de cada uno de los libros de la Biblia. El divino escritor es santo, por tanto, lo que él escribe es santo. Otro significado de santo es separado. Dios separó a la nación de Israel de sus contemporáneos para ser un reino de sacerdotes y una nación santa. Éxodo 19:6. Similarmente, los cristianos son separados de los no creyentes, quienes andan en tinieblas, como lo describe Pedro. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas, a su luz admirable. 1 Pedro 2:9. Este aspecto de separación es la santidad, es verdadero en la Biblia, porque es un libro separado de todos los demás. Es el único libro escrito por Dios mismo. El único libro que tiene el poder de liberar al hombre. Juan 8:32, de cambiar su vida y hacerlo sabio. Salmo 19:7. De santificarlo y hacerlo santo. Juan 17:17. Es el único libro que da vida, consuelo y esperanza. Salmo 19:50. Y es el único libro que permanecerá para siempre. Mateo 5:18. ¿Por qué decimos que la Biblia es un libro único sobre todos los demás? La palabra único nos viene del número 1, que es singular y sin compañía. Esto significa que es diferente de todos los otros y no tiene igual o semejante. El número 1 es indivisible. De esta manera, Dios se nos presenta como un ser único porque no hay otro como Él. Por eso se dice, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6:4. La Biblia como libro es único y es uno, pues mantiene una singularidad sobre todos los demás libros con su contenido. La Biblia es única en su continuidad. Fue escrita en un periodo de unos 1500 años, a lo largo de unas 60 generaciones y por unos 40 autores de todas clases sociales, incluyendo reyes, campesinos, filósofos, pescadores, poetas, estadistas, eruditos. Fue escrito en diferentes lugares que incluía desiertos, cárceles, palacios, viajes y en una isla como lo hizo Juan con su Apocalipsis. Fue escrita bajo distintos estados de ánimo, que incluyó el gozo de un David o
o la tristeza de un Jeremías. Fue escrita en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego. Además, fue escrita en 3 continentes, Asia, África y Europa. La Biblia es única porque contiene prosa, poesía, narrativa, histórica, romance, derecho, biografías, parábolas, alegorías y profecías. Ningún otro libro llega a tener tanta variedad como parte de sus escritos como lo tiene la Biblia. La Biblia se dirige a ciertos temas difíciles sin una sola contradicción. Y aunque es cierto que es un libro de una gran diversidad, sin embargo, a pesar de esto, se desarrolla una sola historia continuada y lo hace sin contradecirse. El tema central de la Biblia es la salvación del hombre, de ahí que la Biblia tenga a Dios como su autor principal. Él es único, pero se nos ha revelado como Padre, Hijo y Espíritu Santo. En su tema sobre la salvación, nos presenta al Salvador y Señor Jesucristo. Como alguien lo dijo, hay una vena que corre toda la Biblia con la sangre de Cristo. ¿Por qué decimos que la Biblia es inspirada por Dios, haciéndola única y perfecta para ser obedecida? Antes que el hombre pusiera en escrito la palabra de Dios, ésta tenía que ser revelada, así que este es el proceso mediante el cual los santos hombres de Dios escucharon del mismo Señor, que Él mismo quiso que fuera escrito. Para esto, Dios se valió de distintos medios de modo de dar a conocer su especial revelación. De esta manera podemos saber que Dios habló por medio de sus ángeles. Génesis 18, Lucas 1, 2. Habló por medio de su voz audible. Génesis 3, 9, 19. Lo hizo hablando con su voz suave y apacible. Primera de Reyes 19, 11, 12. Dios nos habló por medio de su naturaleza, Salmo 19, y también lo hizo a través de animales, Números 28, 28. Pero también lo hizo a través de sueños, Génesis 28, 12, de visiones, Isaías 6, 1, 6. La Biblia es la base de nuestra autoridad, tiene el soplo divino para ser usada con poder donde se predique. Es el proceso mediante el cual la palabra inspirada por Dios llega a cada corazón. Este es el trabajo que pasa del hombre, con su propio estilo, a la obra del Espíritu Santo, quien enciende la luz en cada corazón hasta convencer y convertir a cada persona por medio del sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. Es en efecto el momento cuando el Espíritu Santo te convence de pecado, juicio y verdad. Es el momento cuando la obra divina, utilizando la palabra, trae convicción y arrepentimiento al hombre pecador. La iluminación de la palabra nos recuerda el momento cuando Esdras leyó el libro de la ley durante el regreso del cautiverio y el pueblo se compungió de corazón al oír la palabra de Dios. Nehemías 8, 1, 12. Con esto afirmamos que cuando la palabra de Dios es expuesta y ella cae en buena tierra, dará su fruto a 100 por 1. De todo esto se depende que cada persona que ha oído la voz de Dios a través de la palabra expuesta, su corazón queda iluminado, compungido y el paso final será una entrega total al Señor. La palabra viva y eficaz hace la obra completa. Mi conclusión es que Dios es el verdadero Dios, el autor de la Biblia, y sin duda la Biblia es el manual para todo cristiano. Cada libro de la Biblia tiene un propósito. Dios usa distintas formas para comunicar verdades sobre Él, pues Él es Dios, el único y verdadero Señor. Hola, ¿qué tal? Pues ya me conocen, chicos, soy Virginia Mora. A mí me tocó hablar acerca de Dios, el autor de la Biblia. Y yo muchas veces me preguntaba lo mismo, ¿no? ¿De verdad Dios escribió la Biblia? Y para mí fue muy gratificante todo lo que estoy aprendiendo, pero no solamente por lo que aprendo, sino por lo que vivo. Yo podía antes leer historias de cómo el Señor amaba a su pueblo, cómo lo castigaba, pero también cómo lo levantaba y cómo Dios lo salvaba. Entonces, a través de la lectura pude darme cuenta de que el Señor no solamente tiene el poder de transformar
a lo mejor a otros pueblos o a otras gentes de hace miles de años, sino transformó mi vida propia. Entonces yo creo, eso para mí me da una gran certeza y seguridad de que el Señor es solamente Él, pudo haber sido el autor de esta palabra. Mi conclusión en esta tarea que hicimos, que la Biblia es santa, palabra de Dios. Y me dice a mí que la Biblia, que Dios desea que yo la lea, crea, memorice y obedezca la Biblia. La Biblia es una carta de amor para nosotros. Dios nos dio este maravilloso libro para que podamos conocer la verdad. La Biblia nos dice la verdad en cuanto a nosotros mismos. La Biblia es un libro donde es el único libro donde el autor de él está presente, que siempre está con nosotros cuando la leemos. Hemos visto a través de la historia las conclusiones de la Biblia. La Biblia, el libro luminario del mundo, nos enseña cómo podemos vivir, cómo podemos ser sabios para resolver los problemas en el mundo, cómo podemos ayudar al hermano necesitado, cómo podemos ayudar a todos, cómo podemos perdonar y cómo podemos dar luz a todos los que necesitan luz, empezando por transformar nuestras mentes, abriendo nuestros corazones con la luz del pensamiento, con la paz del corazón y con la vida en el espíritu. Sí. Hola. ¡Los amamos!